nuevamente a todos, sean bienvenidos. Vamos a considerar las palabras de Dios para este día. Estamos con este ciclo, con esta serie de estudios titulada Las Bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza lo hemos venido explicando, pero siempre es bueno no perderlo de vista. Para aquellos que nos visitan, sean bienvenidos. Significa la palabra bienaventurado, dichoso, feliz, afortunado, 1000 veces bendecido. Y bueno, en el griego es la palabra makarios, quiere decir feliz, afortunado, dichoso. Estamos estudiando las bienaventuranzas, son 8 en realidad, así se pueden enumerar, 8 bienaventuranzas. Y hoy vamos a estudiar la segunda bienaventuranza, se titula Los que lloran. Así se titula, Los que lloran. Y vamos a verlo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Dice la Escritura, dice nuestro Señor Jesucristo aquí en su palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, consuelo, alegría. Ok, le pedimos a Dios que nos ayude a entender, por favor. Padre, gracias por tu presencia. Pero Señor, nos sentimos grandemente necesitados de que nos ayudes a comprender tu palabra de tal manera que tu propósito, Señor, de vida eterna en nosotros se pueda cumplir. Oh Dios, las almas se pierden, miles se pierden, millones se pierden, porque no entendieron, Señor. Algunos no entenderán. Nosotros hoy estamos aquí, Señor. Haznos comprender tus palabras, Padre, para salvación de nuestra alma, por favor, para preservación de nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Ok, las bienaventuranzas, cuando las leemos, cuando las tratamos de analizar y estudiar, podemos concluir que son una extraña bendición. El Señor Jesucristo dice que son bienaventurados los pobres de espíritu. Dice el Señor Jesucristo, son bienaventurados los que lloran, son bienaventurados los que son mansos, los que son puros, los que son limpios de corazón, etcétera, etcétera. Y la verdad, si lo pensamos bien, son extrañas bendiciones. O sea, no es lo que uno está acostumbrado a ver, ni quizás lo que aprendimos en esta vida. En esta vida los bienaventurados, según la concepción humana, son los ricos, son los poderosos, son los que tienen palancas, son la gente que a lo mejor pues vive feliz en esta tierra. Sin embargo, la Escritura nos dice otra cosa. Y cuando la Escritura nos dice algo, más vale tratar de entenderlo, porque Dios nunca se ha equivocado, Él nunca exagera las cosas. Y podemos concluir que es una extraña bendición que Jesús diga que son bienaventurados los que lloran. La palabra exacta o la traducción exacta de esta palabra, los que lloran, tiene que ver con, pues hay varias definiciones. Una de ellas es llorar literalmente, las lágrimas y eso, pero no es el término más exacto. El término más exacto de esta palabra, los que lloran, se refiere a los que se afligen, a los que les duele algo. Esa es la definición más exacta. Y entendiéndolo mejor, la bienaventuranza es para aquellos que se afligen porque se dan cuenta que son unos pecadores, se dan cuenta que están perdidos, se dan cuenta que son unos miserables que van al infierno, a menos que Dios los perdone, a menos que Dios los rescate, a menos que Dios los haga entender y les permita una nueva forma de vida. Esa es la definición más exacta. El que se siente perdido sin Dios, el que dice: Señor, si tú no me ayudas, yo me voy a resbalar al mismo infierno y nada me va a poder detener, y que se duele profundamente en su corazón. Ese es el que llora, ese es el afligido. Yo les pregunto, estimados hermanos y amigos, ¿a cuántos conocen así? Casi no hay. En general la gente está satisfecha, la gente está feliz, la gente echa mano de muchas cosas, de los amigos, de las palancas, del dinero, de muchas otras cosas, hasta de los brujos algunos, mas no viene a Dios, mas no se quebranta ante Dios. Yo les pregunto, hermanos, amigos, ¿a cuántos conocen ustedes
que les haya preocupado profundamente su maldad y su pecado. Que diga la persona, es que yo pequé contra Dios, pequé contra mi familia, que realmente le duela haber hecho el pecado. Y yo les voy a decir que no hay muchos. La verdad es que la gente en general se siente bastante satisfecha. Yo he escuchado no pocas personas que dicen, no soy tan malo, yo no soy tan malo. Ayer mismo escuché esa frase otra vez, pero al compartir con las personas, particularmente con los ancianos, llama la atención, la gente no se siente tan mala. Y ese es el gran problema, porque mientras una persona no reconozca su pecado, su propio pecado, ¿cómo pues se arrepentirá? ¿Cómo pues le pedirá perdón a Dios? ¿Cómo pues abandonará eso que lo está destruyendo, que lo está carcomiendo? El pecado destruye. Si pensamos en el adulterio, destruye la persona, destruye el matrimonio, destruye a los hijos. Pero las personas adúlteras pareciera que disfrutan. Y no vamos a negar que puede haber una atracción, el pecado es engañoso. Pero ¿por qué no ven que están haciendo pedacitos a su familia? ¿Por qué no lo ven? No lo ven. Entonces no se arrepienten. Hay mucha gente muy pecadora, pero es muy feliz. Pareciera que prefiere el pecado a la justicia de Dios. Las personas así, la pregunta es, ¿cómo pues, como dijo Jesús, escaparán del infierno? ¿Cómo pues se va a poder salvar una persona que no se aflige por su propio pecado? Y si no se aflige, no se arrepentirá. Y si no se arrepiente, solamente le estarán esperando las llamas de fuego. Ese es el problema. Por eso son dichosos los bienaventurados, los que lloran, los que se afligen, los que experimentan que el pecado es dañino, como un dolor punzante, y los lleva a tomar medidas. Dicen, no, yo ya no quiero seguir pecando, ya pequé bastante, yo quiero vivir una vida de santidad, una vida de justicia, una vida para Dios. ¿Ok? El que se aflige y llega a eso, ese es el bienaventurado, porque ese es el que se va a ir al cielo. ¿De qué le sirve a un hombre los millones, si es que los tuviera, el dinero, la fama, los placeres, el haber sido un adúltero o lo que sea, un avaro, lo que sea, si al final pierde su alma y se va al infierno? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve todos los logros a una persona, haber estudiado una carrera, haber formado una familia, lo que tú quieras que parezca bueno, si no se preocupó por su alma, si nunca se arrepintió de sus pecados? ¿De qué le sirve todo? Ahí es donde entendemos, bienaventurados los que se afligen. Bienaventurado aquel que se da cuenta de su propio pecado y humillado le pide perdón a Dios y le dice, Señor Jesús, límpiame, y cambia su vida. Ese milagro ha sucedido porque es algo que sucede. Sí hay personas, son pocas, que sí han visto su maldad, que sí se dieron cuenta que no eran poco pecadores, eran muy pecadores, que no se comparan con otros pecadores como algunos que dicen, bueno, yo no soy tan malo porque no soy asesino, no soy narcotraficante, yo no he adulterado, etcétera, etcétera. La gente se justifica, pero cuando pensamos en el pecado, todo el daño que hace, toda la destrucción que trae, el pecado es grave. Por eso Dios condena el pecado. Y ahí es donde son bienaventurados los que lloran. Dice, porque ellos recibirán consolación. Aquel que se arrepiente profundamente es el que un día Dios le va a decir, pásale al cielo eterno, al paraíso que Dios ha creado para aquellos que toman esta decisión. Entonces sí es una extraña bendición, no cabe duda. Vamos a leer Eclesiastés, nos dice de la siguiente manera, Eclesiastés 7:3: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Eclesiastés es un libro que nos presenta palabras sabias, como todas las palabras de la Biblia, pero que aparentemente tiene contradicciones, porque dice aquí el predicador, mejor es el pesar que la risa. El pesar es la pena, la preocupación, el dolor, el afligimiento. Ese es el pesar. Más o menos es parecido a lo que dijo el Señor, bienaventurados los que lloran. Aquí dice, mejor es el pesar, pero la idea es la misma. Mejor es al que tiene dolor, pesar.
que al que tiene risa y alegría. Aparentemente esto es una ironía. Nosotros pensamos o llegamos a pensar que lo mejor es que nada nos falte, que estemos contentos, que estemos alegres. Y sin embargo aquí dice que el estar alegre, aunque no lo condena, no está diciendo que es un pecado como tal, pero dice, es mejor el pesar. Pues a veces pensamos que es preferible estar contentos, estar riendo. No, dice aquí, es mejor el pesar. Y dice la razón, y eso es lo más importante de esto. La razón es, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. En el corazón del hombre están las decisiones, está la voluntad. Y el hombre que llega a sufrir por alguna causa, que llega a afligirse por alguna causa, la que sea, esa persona va a meditar qué está pasando con mi vida, qué estoy haciendo con mi vida, y puede que enmiende su camino. Muchas veces los enfermitos no entienden la bondad de la enfermedad. La enfermedad nadie la queremos en términos reales, nadie la queremos, pero muchas veces la enfermedad es el propósito de Dios para salvar a alguna persona, para mostrarle su pecado, para mostrarle su necesidad de Dios. Y entonces bendita es la enfermedad. Si al final de cuentas alguien por su enfermedad se da cuenta que necesita a Dios, se arrepiente de sus pecados porque sabe que si sigue en pecado Dios lo va a dejar en su enfermedad, y si por esa enfermedad se vuelve a Dios, bendita enfermedad. No es una maldición, si lo vemos de esa manera, es una bendición, porque con ese pesar, con esa aflicción, puede que la persona busque a Dios, y es más dichoso el que busca a Dios y se va al cielo que aquel que nunca tuvo necesidad de nada. Imaginemos una persona que a lo mejor siempre lo tuvo todo lo material, amigos, familia, lo tuvo todo, y de pronto fue llamado y se fue a la eternidad sin haber sufrido en la tierra. El problema ahí es que probablemente no se preparó tampoco, como aquel rico del que nos habla la historia de Lázaro y el rico, donde nos dice que había un hombre muy rico que se vestía espléndidamente y que hacía banquete cada día con gran abundancia, y que también había allí en su casa un hombre llamado Lázaro, un mendigo, hambriento, enfermo, y dice que el hombre hambriento ansiaba comer aunque fueran las migajas de la mesa de aquel rico, pero el rico era tan cruel, tan insensible, que él no creía que tenía que compartir ni siquiera las migajas, quizás hasta veía con desprecio a Lázaro y no le daba. Pero llegó el día en que ambos murieron, uno muy necesitado, otro tenía de todo. Pero el día que murieron, el rico despertó en las llamas eternas del infierno. Así lo dice la Biblia. Dice que despertó en tormentos. Y el hombre, Lázaro el pobre, fue llevado al seno de Abraham. Y quiero aclarar, no creo que fue llevado al seno de Abraham porque era pobre. La pobreza material no le garantiza la vida eterna a ninguna persona. ¿Qué le garantiza la vida eterna a una persona? Que se duela por su pecado y se arrepienta. Entonces sí. Lázaro, en su necesidad, en su enfermedad, en su pobreza, seguramente era una persona que levantaba sus ojos al cielo y le decía a Dios, ayúdame. Obviamente una persona necesitada también frecuentemente piensa en cómo debe de vivir, y frecuentemente una persona necesitada toma decisiones de dejar el pecado, de dejar aquello que sabe que ha ofendido a Dios, y se hace propósitos. Y yo creo, es una deducción mía, que Lázaro en su pobreza clamó a Dios, se apartó del pecado, y llegó el día en que vino su muerte y no vio nada bueno en la tierra, quizás, pero cuando vino su muerte empezó su vida en el cielo, en el seno de Abraham, que es una figura del cielo. En cambio el rico nunca le faltó nada, siempre lo tuvo todo, parecía que era bienaventurado. A los ojos de cualquiera que los hubiese visto en la tierra hubiera dicho, no, este rico, mira, comiendo puras carnes finas y todo tiene, y este hombre es un miserable. El afortunado es el rico, miserable es el pobre. Pero no fue así en la muerte. En la muerte, al que no le faltó nada en la tierra, se fue al infierno, pero no se fue por la riqueza. La riqueza ni quita el cielo ni da el cielo. La riqueza es algo neutral, es
eso no hay problema. El problema es precisamente que el rico no se afligía. Él nunca entendió sus pecados. Él lo tenía todo, de tal manera que nunca se preocupó por su alma. Y ahí es donde son bienaventurados los que lloran, porque tienen la oportunidad de entender su maldad y prepararse y pedir perdón a Dios. Entonces sí es mejor el pesar que la risa, según nos dice el texto de Eclesiastés. Sí es mejor el pesar que la risa. En medio de las risas, yo digo sinceramente que no es que sea malo que uno se alegre. Hay momentos para todo en la vida, todo tiene su momento, dice Eclesiastés también. Hay momentos para reír, hay momentos para llorar, pero cuando entendemos que sacamos de la fiesta, de la risa, de la alegría, frecuentemente pues sacamos solamente es un momento de gozo y todo pasa. Pero ¿qué sacamos de la aflicción? ¿Qué sacamos del dolor, del momento difícil? Muchas veces sacamos un cambio en la vida, muchas veces sacamos una resolución con Dios que nos va a permitir vivir de una manera que agrademos a Dios, lo cual es muy importante. Y también es cierto que en medio de las muchas risas, en medio del mucho juego, en medio de la alegría, la verdad es que no se puede entender muchas veces lo que Dios quiere hablarnos. Y en ese sentido debe haber un cuidado, porque cuando todo es juego, cuando todo es risa, las personas no se preocupan por sus pecados. Por eso es importante darle una seriedad a la palabra de Dios, como procuramos hacerlo en este lugar, porque tiene su propósito. De hecho, en las mismas religiones donde se predica los domingos o entre semana, se ha venido dando como un modelo de presentar la palabra de Dios utilizando muchos chistes, de tal manera que tienen a la gente riendo con la palabra que están dando. Pero en realidad, cuando uno analiza todo eso, vemos que en ese tipo de ambientes, que es muy común en las religiones, es muy común estar sacando chistes, la gente no cambia. Ahí los adúlteros se ríen contentos y salen, su corazón no es afectado. Los mentirosos salen igual o salen peor. Se necesita un ambiente de temor y de sobriedad para que el corazón se enmiende. En las iglesias falsas, le podemos llamar así, prevalece mucho la alegría, el chiste, la risa, de tal manera que ahí no se convierte la gente. La gente sigue siendo igual o peor de pecadora, más engañada. Y ese es un modelo, es una forma que se está dando en las religiones, pero que es lamentable, porque el pecador necesita oír que está a punto de irse al infierno, porque esa es la realidad. El pecador está a la puerta del mismo abismo del infierno y no se preocupa. Y si no hay quien lo despierte, va a caer, como están cayendo todos los días. Seamos realistas, estimados hermanos y amigos. De acuerdo a la palabra de Dios, cada alma que muere va al mismo infierno si no tuvo una vida para con Dios. ¿Y dónde están los que tienen una vida para con Dios? Una vida donde se respetan los mandamientos, donde las personas se ajustan a la palabra de Dios y la viven con temor. ¿Dónde están? Casi no hay. Y en esas iglesias falsas, donde todo es chiste en la iglesia, pues ¿qué será fuera de la iglesia? Realmente, qué peligroso es. Incluso los chistes, dice la Escritura que nuestra palabra debe ser sazonada, todo tiene su tiempo. No hay problema con alguna palabra que pueda ser, ¿cómo llamarle? Que pueda ser graciosa. No hay problema con eso, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Pero seamos realistas, muchas veces se requiere sobriedad. Ahora bien, en las iglesias falsas, evangélicas, la católica no la voy a mencionar, está más que probado que es una iglesia falsa. En las evangélicas muchas veces hay chistes de todo tipo, algunos realmente son inmorales y crueles. Les quiero dar un ejemplo, solamente para corroborarlo. Si nos ponen una imagen que tenemos por ahí, de un falso profeta. Ok, el otro día por ahí revisé un pequeño video donde predica el falso profeta Cash Luna. Él estaba ofreciendo un viaje que le llaman crucero para matrimonios, que suena atractivo a la carne, por supuesto,
Y bueno, estaban promocionando en su iglesia ese crucero y estaban dando los costos para todos aquellos interesados en hacer ese viaje de matrimonios para ir en una especie de paseo. Y dijo este falso profeta, al estar anunciando el crucero, dijo: si usted le agrega la mitad al costo, tráigase a su suegra también, y cuando estemos a mitad de camino la echamos al mar. Eso dijo. Claro, todo el mundo se rió, ja, 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 ja. Qué buena idea. ¿Qué es eso? Es una inmoralidad, es una crueldad, porque esas palabras no se dicen ni de chiste. La suegra, si tú tienes una suegra, cuídala y ámala y sírvela, porque esto es lo que Dios te manda, amar a tu prójimo. ¿Cómo la vas a echar al mar? Ni pensarlo es bueno siquiera. Pero esa gente es despiadada, es cruel, es ligera, es superficial, y son hijos del mismo diablo, falsos profetas. Y solamente es un ejemplo. Claro que así se las gastan. Y es el modelo que muchos pastores siguen, que en muchas iglesias se siguen. ¿Qué es eso? Siervos de Satanás es lo que son. Entonces, bienaventurados los que lloran, no los que ríen. Ya dijimos, bienaventurado significa afortunado, dichoso, feliz. ¿Quiénes son los afortunados? Una pregunta. Ya dijimos, según este mundo, son los que ríen, son los ricos, los poderosos, los famosos, y por ahí de vez en cuando se le llama a alguien afortunado. Si de pronto alguien le pega al gordo y se sacó la lotería fulano de tal, afortunado, ese sí le fue bien porque sacó el premio. Nos preguntamos, ¿será realmente bienaventurado alguien que se saca un premio? Para empezar, muy poca gente se llega a sacar un premio en la lotería o en las rifas, muy pocas personas. Realmente eso de las loterías, de las rifas y de todas esas cosas son prácticas injustas, pecaminosas. Todo aquel que las practica no está bien, no tiene la rectitud adecuada, porque son negocios corruptos. Aquel que le apuesta a la suerte y espera hacerse rico o ganarse un dinero por medio de esas cosas, realmente es una persona necia que peca contra Dios. Seamos realistas, ¿cuántos son los que ganan? Muy pocos. Es un porcentaje muy mínimo. Alguien haciendo un estudio al respecto dijo: es más fácil que te caiga un rayo a que te saque la lotería. ¿Sí? Si tú piensas que comprando billetes de la lotería te vas a un día sacar el premio gordo, ¿sabes qué? Hay más probabilidad, mucha más, de que te caiga un rayo a que te saque la lotería, haciendo una comparativa. La gente gasta mucho dinero muchas veces y solamente es una pérdida. Hay gente que incluso se endeuda a causa de estas cosas y otros tantos más desórdenes en la vida. Sin embargo, cuando de pronto se escucha que alguien ganó, se le considera afortunado. Según un estudio que hizo al respecto de los que han sacado premios de ese tipo como la lotería, se encontró que la gran mayoría de personas que sacaron algún premio importante, sus vidas fueron peores que antes, después de haber ganado ese dinero, haber obtenido ese premio. Y yo me acordaba de un caso particular que yo supe de manera cercana. Yo me fui a los Estados Unidos a los 17 años de edad. Íbamos 5 jóvenes, 2 de 17 años y los otros entre menos de 23. De esos 5 jóvenes, 3 ya están muertos. 3 ya están muertos. Un amigo mío de los que iban ahí, en ese grupo que íbamos a Estados Unidos, el que tenía 17 años, ya estando en los Estados Unidos, se sacó un premio. Si ponen la siguiente imagen, por favor, es una carretera nada más. Ahí está. Es una carretera de la Florida. El muchacho se fue a la Florida, Estados Unidos. Allá, como en muchas partes bueno, aquí también lo hay. Luego en Chedraui te ofrecen el raspadito. Dice, compra un raspadito. Y pues, por supuesto, la respuesta natural es no, gracias. No participamos de eso. No creemos en eso. Ok, allá
igual que aquí hay ese tipo de sorteos de raspadito. Este muchacho, mi amigo, se llamaba Andrés. Resulta que lamentablemente, digo yo lamentablemente porque lo que ocurrió al final, se sacó un premio de $5,000. El joven tenía ya cerca de los 18 años o 18 años cuando le sucedió eso, un año después de que nos fuimos. Era un joven inexperto, por supuesto, y andaba solo además, sin ningún familiar o amigo conocido. Y estando en algún lugar, no sabemos cuál exactamente, unos amigos que él conoció apenas ahí, le ofrecieron llevarlo a su casa. Le dijeron: vente, te llevamos a tu casa. Obviamente aquellos hombres eran malos. En el camino a la casa, en el supuesto camino a la casa, lo mataron a golpes y lo dejaron en una carretera como esa de la imagen. La policía lo encontró varios días después, ya en estado de descomposición, y era Andrés. El haberse sacado la lotería, los $5,000, fue su muerte. Entonces no fue afortunado. Ojalá y nunca se hubiera sacado la lotería. Es un ejemplo que nos permite entender cómo la palabra de Dios, lo que dice es correcto, exacto, no se equivoca, nos dice la verdad y podemos comprobarlo. Según Dios, y Dios tiene la razón, los bienaventurados son los humildes, los afligidos, los que lloran, los mansos de carácter, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice Jesús, ellos son los bienaventurados. Todas estas extrañas bendiciones se aplican a los verdaderos cristianos. Todo aquel que es humilde de carácter, que es afligido por su propia necesidad, afligido por la necesidad de los que lo rodean. Si yo veo a mi suegra, yo la veo, me da mucha compasión, es una anciana. Si yo veo a mis vecinos y yo los veo, yo veo su necesidad, yo no puedo reírme de ellos ni desearles mal. A la gente que yo conozco, yo la veo muy necesitadas en muchos sentidos, en su salud, en su alma. ¿Cómo pues no me voy a afligir? A veces uno no quisiera estar afligido. Yo sinceramente no me gusta estar afligido, pero muchas veces es inevitable. Cuando uno se da cuenta de los problemas y de las necesidades, es normal afligirse. Y Jesús dice, bienaventurados los que se afligen. Y habla entonces de que esto es una bendición, es una forma en la que son los cristianos. El cristiano así es, tienen estas características. Y eso, qué bueno que así sea, porque esas son las personas a las cuales Dios va a llevar al cielo. Volvemos a poner el texto, Mateo 5:4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús está diciendo que ya es dichoso, es algo bueno el que una persona se aflija y llore por su propia necesidad o por la necesidad de los que lo rodean. Dice que es dichosa la persona, y también promete algo muy importante, dice, algún día ellos serán consolados. No dice eso de las personas que disfrutan, de los que ríen, no dice eso. Dice, dichosos los que ahora lloran, porque algún día recibirán el consuelo. Los que lloran, ya lo explicamos, la palabra del griego es penseo, que significa afligido, triste, lamentación, llorar, luto. La definición más exacta entonces es, los que lloran es los que se afligen. Lucas 18:10, vamos a ver un ejemplo de una persona afligida y vamos a ver que esta persona afligida fue justificada y fue alabada. Lucas 18:10 en adelante nos dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos aquí un ejemplo de 2 personas con una situación diferente el uno del otro. Un fariseo que se esforzaba de alguna manera por supuestamente guardar la ley de Dios, y encontramos un publicano. Los publicanos eran considerados personas muy pecadoras, pero ese publicano, al subir al templo, estaba humillado, estaba afligido, reconociendo sus pecados, reconociendo que había actuado mal en contra de Dios. Y Jesús da este ejemplo porque cuando Jesús vino a la tierra, mucha gente se justificaba, especialmente los religiosos, y no ha cambiado la situación. Cuando uno habla con las personas religiosas, se justifican bastante. Yo he escuchado varias veces personas que me dicen: yo en mi religión estoy bastante bien. Consideran que están bien, aunque sus pecados son obvios, aunque uno escucha de sus bocas malas palabras y malas intenciones, pero ellos dicen: yo estoy bien en mi religión. Una persona que considera que está bien en su religión, ¿cómo va a estar afligida si no se siente mal, si no alcanza a ver su pecado? El fariseo tenía pecados, pero él no los veía, él no alcanzaba a ver su pecado. Todos los hombres hemos pecado, y es necesario ver el pecado como lo es, de tal manera que te lleve a un arrepentimiento. Si tú no ves el pecado como realmente es el pecado espantoso, nunca te vas a arrepentir. Por eso tan pocas personas se arrepienten, porque no se sienten tan pecadoras. Ahí está el fariseo, él no se sentía pecador y no se arrepintió. Jesús dijo en alguna ocasión, dijo que los publicanos y las prostitutas y los borrachos iban primero al reino de Dios, no porque Dios se agrade que la gente se quede en sus pecados, no, sino que muchas veces el pecador que dice: es que yo ya no puedo más, yo sé que estoy mal, y cuando entiende eso y se vuelve a Dios arrepentido, esa es la persona que Dios perdona. Pero el que no, ni siquiera pide perdón. El fariseo está diciendo: te doy gracias porque no soy como esos pecadores, porque yo sí hago las cosas. Y no es que esté mal hacer las cosas, porque ahí hay otro error. Yo he escuchado a algunos evangélicos que tuercen la escritura y piensan que si tú eres una persona esforzada en el camino de Dios, por guardar los mandamientos, por vivir afligido por tu vida, por los tuyos, dicen: tú eres un legalista, perfeccionista, tú te crees mucho, y no es así. Y justifican sus pecados. Dicen: no, nosotros somos pecadores. Dan a entender que viven en pecado, pero que eso es lo normal, porque de acuerdo a la escritura, Jesús justificó al pecador. Discúlpenme, vamos a entender bien las cosas. Jesús justificó al pecador que se arrepintió. No lo justificó para que siguiera igual de pecador. Y vamos a ver otros ejemplos, pero entendamos bien las cosas. Lamentablemente algunos evangélicos se confunden y piensan que Dios va a tolerar los pecados siempre, y piensan que si más bien una persona se esfuerza por santificarse, dice: no, ustedes están mal, se creen mucho, se creen perfectos, pero no es así. Y entonces ya no reciben el mensaje de arrepentimiento, que en este momento hace muchísima falta. Muchas personas tienen que entender sus pecados, y si no los entienden, ¿quién los librará de la perdición eterna? ¿Quién los librará? Yo te pregunto, estimado amigo, ¿estás preparado? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya guardas los mandamientos de Dios? ¿O te justificas diciendo: no he sido tan malo? Y todos tus pecados que has hecho, sinceramente, seamos realistas, el hombre, la mujer, sí llega a ser muy pecador. Tenemos un texto por ahí, Romanos 3:23 nos dice:
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios nunca miente, ni nunca exagera las cosas. Dice, por cuanto todos pecaron. Estimados hermanos, amigos, seamos realistas. El hombre apenas empieza a conocer un poquito este mundo y ya se vuelve, discúlpenme el término, pero para entenderlo, se vuelve muy mañoso. Todos recordamos nuestras travesuras de niños y eran eso porque éramos pequeños, solo travesuras. Pero el hombre y la mujer llegan a ser muy sucios y muy viles. El hombre y la mujer llegan a ser muy pecadores. Y conforme avanza la edad, ya para cuando el joven es adolescente, ya tiene muchos pecados. Ya ha cometido muchas cosas impías, desagradables a los ojos de Dios. Y son pecados que nadie puede borrar y que ahí están en la mente. Y no hay nadie que pueda decir, tengo las manos limpias, yo no hice nada. Realmente es exagerar. Todos fuimos pecadores, unos más, otros menos, pero todos pecadores. Dice la Escritura, Dios no miente, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie se puede justificar ante Dios. ¿Quién no mintió? Muchas veces. ¿Quién no adulteró? Mucha gente adulteró. ¿Quién no fornicó? Mucha gente ha fornicado. Y no quiere ahora decir, yo no soy pecador, no soy tan pecador. Discúlpame si eres pecador. Si fuiste pecador, si ya te arrepentiste, pero si lo fuiste. ¿Y cuántas otras cosas hiciste o pensaste? Y ahora te quieres decir que eres como una blanca palomita. No, no lo eres. Nadie lo es. Nadie lo hemos sido. Nadie. Más bien tenemos que reconocer que somos o fuimos, los que ya nos arrepentimos es distinto. Pero el hombre y la mujer ha sido tan pecador como una serpiente inmunda. Si tuvieras una víbora aquí, las víboras dan asco. Son animales espantosos. O sea, son abominables. Así es el hombre y la mujer. Todo hombre y toda mujer ha sido muy pecador, muy pecadora. Y por eso es que tiene que reconocerlo y decir, sí, yo he pecado, yo pequé. Pero no solamente lo digas, porque eso de nada sirve. Que te duela tu pecado, que te haga tener un cambio de vida. Porque si no te duele tu pecado, si tú no llegas al grado de aborrecer tu vida por lo que fuiste, por lo que hiciste, entonces ¿cómo pues te podrá perdonar Dios si ni siquiera te has arrepentido? Ponte a pensar las veces que a lo mejor fuiste desobediente a tu madre o a tu padre de una manera injusta, y no digas que no es pecado. ¿Y cuántos pecados ha habido? Pecados vergonzosos, pecados espantosos, de todo tipo, no los voy a mencionar. Entonces no hay que justificarse. El hombre tiene que ver su realidad, la mujer tiene que ver su realidad y realmente reconocer que sí es una persona pecadora, que pecó terriblemente, pero no se quede allí. No vaya a ser que alguien diga, no, sí soy pecador, lo diga de labios. Pero yo te voy a decir algo. La persona que diga soy pecador, pero no hace nada por apartarse del pecado, o sea, es una persona cínica. ¿Por qué? Porque si te duele tu pecado, te vas a apartar, que esa es la idea. De nada te sirve que digas soy pecador si sigues siendo pecador, si no haces nada por cambiar. Dios quiere que te duela para que te puedas arrepentir. Y es lo que vemos en el publicano. El publicano sí fue un pecador, pero ¿qué hizo? Dice que cuando fue al templo reconoció su maldad. Sé propicio a mi pecador. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Jesús enseñó que ese hombre salió justificado. Ese hombre fue perdonado. No para seguir igual en el pecado, sino porque a partir de ahí hubo un arrepentimiento en él y vino una vida nueva. Esos son a los que Dios perdona. Tenemos otro ejemplo. Lucas 7:36. El caso de una prostituta. Todos sabemos lo que significa una prostituta. Cuando una mujer llega a ese nivel, es un nivel muy lamentable. Y lamentablemente muchas jovencitas, mujeres llegan a eso por la falta de orientación, por la falta de valores, por la falta de la enseñanza de Dios en sus vidas.
por la terquedad, por la necedad, caen en las garras de la prostitución. Veamos un ejemplo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ok, entendiendo lo que acabamos de leer, un fariseo, de esos hombres que se esforzaban de alguna forma para agradar a Dios, invita a Jesús a una comida, una cena, dice ahí. Estando Jesús ahí con el fariseo y seguramente otros amigos ahí, entra una mujer que se entiende que era una prostituta, una mujer pecadora, como lo dijo el fariseo, una mujer de mala fama, una prostituta, una mujer, pues bueno, a las prostitutas se les ve con desprecio y se les ve sin valor. Así se les ve en la sociedad. Uno las ve como almas perdidas, así las debemos ver, como almas perdidas, porque finalmente son seres humanos y la carga que llevan por su pecado pues es muy grande su perdición. Ok, esa mujer entró donde estaba Jesús. ¿Qué entendió aquella mujer? Yo no lo sé. Parece que era una costumbre entrar a una casa y llegar, y se acercó la mujer y empezó a llorar y a ungir los pies del Señor Jesús, y los secaba con su pelo. Tenemos una imagen, si nos hacen favor. Y entonces el fariseo pensó de Jesús. Él pensó: si este fuera profeta, si Jesús fuera realmente un profeta de Dios, entendería que esa mujer que está a sus pies es una prostituta, es una pecadora. Ni siquiera debería permitir que se acercara a él, porque ellos esa idea tenían. Ellos se creían tan santos que ellos no querían juntarse con el pecador, porque pensaban, casi así era la idea, que el pecado los iba a contaminar. El pecado es personal. Uno no se contamina por hablar con un pecador, se contamina si participa de su pecado. Ahí sí. La Escritura nos hace un llamado a los cristianos que no participemos en pecados ajenos. No participes con los mentirosos, no afirmen la mentira de nadie. No participes con los ladrones en la corrupción. Lamentablemente mucha gente es corrupta, y gente religiosa también es corrupta. Muchos dicen: ¿por qué este país está tan corrupto? ¿Por qué tanta corrupción? Pues es que no hay hombres ni mujeres comprometidas. A la hora de hacer algún trámite, el dinerito va por delante. Eso es corrupción. Y luego la gente se queja del gobierno. Sí, el gobierno es el reflejo de lo que es la sociedad. Los cristianos tenemos un compromiso con la honestidad y la integridad, y no participar con la corrupción de ninguna manera. Eso es algo que entendemos muy bien. Entonces,
Se contamina el que participa del pecado, aquel que ofrece dinero o recibe dinero para aquello que no debería hacerlo así. Ese es un pecador, está participando del pecado. Es que me dijo, no importa, usted es partícipe del pecado. A eso sí contamina. Pero el hablar con un pecador para predicarle no contamina. Los fariseos pensaban que si se acercaba un pecador los iba a contaminar. Y esta mujer prostituta, como vemos en la imagen, se acerca a Jesús y está llorando ahí. Y Jesús termina diciendo que a esa mujer le dice: tus pecados te son perdonados. Y la idea que nos transmite es la siguiente: bienaventurados los que se afligen. Esa mujer sí había sido una prostituta, no hay duda, muy mal, no hay duda, pero tuvo una actitud importante. Le dolió su pecado y se arrepintió de su pecado, porque al estar ahí ante Jesús llorando, uno entiende que para que Jesús le dijera tus pecados te son perdonados, es porque Jesús entendió que aquella mujer estaba tan quebrantada que ya no iba a ser una pecadora. Y en eso vemos cómo el Señor recibe a todo pecador que venga a Él, siempre y cuando deje de ser pecador. Pero ¿dónde comienza el arrepentimiento? En la aflicción del corazón. Ahí está una mujer llorando, salió perdonada. Esa es la realidad. Vimos el caso del publicano, llegó afligido al templo, salió perdonado. Ahora, no nos imaginemos que salió para seguir siendo igual al pecador. No nos imaginemos que salió de ser perdonada para seguir de prostituta. No nos confundamos, no es así la cosa. El verdadero cristianismo tiene que ver con un llamado de Dios, donde Dios nos hace entender las palabras de su evangelio a través del mismo Espíritu Santo y nos convence de nuestro pecado. Hay personas que Dios un día nos habló y entendimos lo que teníamos que hacer. Y nos volvió nuestro pecado. Yo recuerdo muy bien que le dije a Dios: Señor, ayúdame. Yo no quiero mentir nunca más en mi vida. Ahora bien, ¿qué es la mentira? La mentira es no decir la verdad. Eso es la mentira. Y yo entendí que eso era pecado. La Escritura dice que el diablo es el padre de la mentira. Y todo el que miente es hijo de Satanás, es hijo del diablo, porque él fue el primero que mintió. Y aquel que miente por lo que tú quieras, cae en el pecado del diablo. Yo entendí eso y me dolió. Yo no quería mentir más a nadie. Y le dije a Dios: Señor, ayúdame, yo nunca más quiero mentir. Y todavía procuro eso. Siempre que me preguntan algo, trato de ser veraz con mi respuesta. Porque entiendo que ese es el camino que manda el Señor. Y porque entiendo que la gente que nos rodea necesita una respuesta veraz, confiable. Muchos de los problemas de la gente, en los matrimonios, en las familias, es porque no se esfuerzan por ser transparentes, veraces, y se generan desconfianzas, pleitos, porque no hay ese propósito. Un matrimonio sólido es donde hay confianza, donde hay transparencia, donde la esposa tiene la seguridad de su esposo, el esposo tiene la seguridad de su esposa, no hay ningún problema. Es un matrimonio estable y feliz. Pero donde se andan escondiendo cosas, la esposa empieza a sospechar, el esposo empieza a sospechar, y se genera un caos tremendo. No hay necesidad de eso. Todo parte de un compromiso. Y así entendemos cómo la mentira entonces es grave. La mentira es un pecado que pertenece a Satanás, que es el padre de la mentira. Vemos entonces que la mujer se afligió y salió perdonada. Veamos otro ejemplo más. Juan 8, capítulo 8, verso 3, otro ejemplo muy parecido. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Y como insistían en preguntarles, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Tenemos por ahí la imagen de la mujer que iban a apedrear y entendemos esta historia y aprendemos de esta historia. Los fariseos buscaban tenderle una trampa a Jesucristo para acorralarlo de alguna manera, porque los judíos estaban bajo el yugo de los romanos. Los romanos gobernaban la tierra de los judíos y solamente los romanos podían darle muerte a un criminal. Según la ley de Dios, las adúlteras deberían morir, los adúlteros deberían morir. Y según la ley de Dios, los fariseos querían que Jesús se metiera en problemas con los romanos. Si Jesús decía así, la ley dice que la adúltera que muera, entonces ellos le iban a matar y entonces los romanos iban a venir contra Jesús. ¿Por qué le dieron muerte a esta mujer? No, pues es que Jesús dijo, Él es el profeta. Y obviamente Jesús iba a tener problemas con los romanos. Pero si Jesús decía que no, entonces iba a tener problemas con la ley de Dios, porque la ley dice que debería morir. Y le estaban poniendo una trampa. Y ellos dijeron, y evidentemente no se dice que no fuera así. La mujer fue sorprendida en adulterio y ellos dicen: debe de morir. La mujer adúltera debe de morir. Y Jesús les dice a ellos: el que de ustedes esté libre de pecado, arroje la piedra contra ella. Y nadie estaba libre de pecado. Así es de que se fueron yendo de ese lugar, hasta que se fueron todos y solamente quedó Jesús y la mujer. Y entonces Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Nadie te condenó? Ella dijo: nadie. Y Jesús le dijo estas palabras que son muy significativas, pero que hay que entenderlas bien: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Ahora bien, el pecado era espantoso, era una mujer adúltera. Nadie puede justificar a una adúltera y decir que está bien su vida, no se puede. Sin embargo, el plan del Evangelio es el siguiente: Dios, sabiendo que todos hemos sido pecadores, proveyó para nosotros una oportunidad para que abandonáramos esa vida de pecado y tuviésemos una vida nueva. Y ese es el llamado a toda persona: tiene que abandonar su vida de pecado y volverse a Dios, volverse a los mandamientos de Dios y cumplir la ley de Dios por amor. La mujer ciertamente estaba afligida. Yo me imagino a esa mujer cuando la llevaron, seguramente arrastrando, empujando. ¿Qué pensaría aquella mujer? ¿Qué pensamiento le vinieron en ese momento? Me van a matar. Y seamos realistas, cuando uno se encuentra cerca de la muerte, muchas cosas vienen a nuestra mente. Es un momento muy particular. Me imagino de esta mujer haber pensado: ¿por qué lo hice? Y le ha de haber pesado muchísimo haber incurrido en el adulterio, porque finalmente el pecado tiene consecuencias tremendas. Y yo lo que creo es que a esta mujer le dolió tanto que estaba preparada para arrepentirse, porque Jesús, al verla seguramente llorando, le dijo: no te condenaron, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios ya conoce los pecados de cada persona y está dispuesto a perdonarlos. ¿A quién se los va a perdonar? Al que le duele su pecado, aquel que llora por la maldad que ha hecho en su vida. A ese lo puede perdonar. Al que sabe que ha hecho lo malo pero lo sigue haciendo y ni siquiera se inmuta, sino que sigue adelante con su pecado, yo pregunto: ¿en qué momento los va a perdonar Jesús? Nunca,
Nunca. Aquel que no se angustia por su maldad se irá al mismo infierno con toda y su maldad. No la va a perdonar el Señor. Él solo perdona a personas que lloran por sus pecados. Él solo perdona a personas que les duele tanto su maldad que deciden un cambio de vida. A esos son a los que perdonan. Le dijo a la mujer: no te condeno, vete, pero no peques más. Y vemos que el Señor no está a favor del pecado. Sabe que hemos sido pecadores, pero no desea que seamos pecadores. Desea que somos personas santificadas para Él. Qué peligroso es no tener un pesar por los pecados o sentir que no es tan malo como dicen algunos. Me han dicho a mí algunos ancianitos: yo no soy tan malo, me he portado bien. Pero híjole, un hombre de 60, 70 años, ¿cuántos adulterios ha tenido? ¿Cuántos robos ha tenido en su cuenta? ¿Cuántas mentiras ha dicho? O sea, es una cantidad increíble. Yo me arrepentí a los 20 años y me duele mucho haberlo hecho hasta esa edad. De veras, a los 20 años le dije a Dios: Señor, yo ya no quiero ser pecador. Perdóname, Señor, porque entendí que me iba a ir al infierno por mis pecados. Tenía 20 años, apenas empezaba la vida de pecador, pero me dolió mucho. Desde entonces me he esforzado por no ofender a Dios. No es fácil, pecado hay mucho, está a la puerta en todas partes, pero sí entendí mi pecado. Entendí que si yo seguía igual me iba a ir al infierno. Así lo entendí. Dije: Señor, perdóname y ayúdame, no vuelvo a hacer nunca más esto que he hecho. Y yo sabía lo que había hecho, las cosas que había hecho, como cualquier pecador. No estoy diciendo que era más pecador que nadie, solamente era pecador a los ojos de Dios y estaba perdido. Y cada persona tiene sus propios pecados. Entendí eso. Le doy gracias a Dios que me permitió entenderlo. Y sé lo que es, que hay que cuidarnos contra el pecado. No es justificar los pecados, no es compararnos unos con otros, no es decir yo soy más bueno que aquel, no es decir no soy tan malo. No se reconoce. Si tú sigues viviendo en pecados, si no amas a Dios con devoción, si no te entregas a Él, tú estás perdido, eres un pecador, estás bien mal. Es que mucha gente piensa que tiene muchas esperanzas. Cuando se vaya al infierno va a ver que se le acabaron todas sus esperanzas. No va a haber nada que lo libre. Eso de pensar que no eres tan malo, créeme que es un gran error. Si eres muy malo, eres malo de lo peor que pueda haber, y tienes que reconocerlo. Había un hombre que se hizo famoso, político mexicano. Se hizo famoso porque él dijo que él sí había robado. Él fue alcalde en el estado de Nayarit. Dice: yo sí robé, pero robé poquito. Y se hizo un escándalo de su, tristemente, frase fuera de lugar. Todos sabemos que muchos de los políticos son ladrones. Hilario, ahorita les digo el nombre, Hilario Ramírez Villanueva, conocido como Lallín, dice una nota reciente: ahora se va a postular para la gubernatura del estado de Nayarit. Ese hombre se hizo famoso por una frase que dijo: yo sí robé, pero robé poquito. Y se hizo famoso por eso. Porque seamos realistas, no existe el poquito. El que es ladrón, no va a robar poquito, va a robar todo lo que pueda. Así es el pecador. El pecador no puede decir: yo soy poquito pecador. Mira, si tienes un solo pecado, eres un miserable pecador. Todo es cuestión de tiempo y de oportunidad, vas a hacer otras cosas. Tú dices: yo nunca he matado. Pues nunca has tenido a lo mejor el motivo para hacerlo o la oportunidad. Pero quién sabe, si tú eres un mentiroso y de pronto alguien te hace algo y te ves en la posibilidad de matarlo, a lo mejor lo matas. Nadie diga: soy poquito pecador, porque no hay poquitos. O tu corazón lo entregas a Cristo, o eres un vil pecador, capaz de 1000 cosas. Se han hecho estudios y se han hecho observaciones cómo el hombre llega a ser muy, muy pecador. Ahora, entrando el año con los famosos, el famoso gasolinazo que todos sabemos, empezaron a
hacer vandalismo en varias tiendas en diferentes partes de la República Mexicana. Era impresionante. Hay algunos videos en internet que algunas personas subieron, donde van los niños, van los jóvenes y van los ancianitos y llevan las pantallas cargando y llevan los aparatos como hormigas arrieras. Dices tú, ¿no tienen vergüenza? ¿Cómo es posible que viendo la oportunidad, porque están viendo que ya está roto todo y que la gente está sacando las cosas, y muchos se animaron también a participar? No lo habrían hecho nunca si no se hubiese presentado la oportunidad, pero están viendo que muchos están sacando y dicen, pues vamos a sacar. Y ahí se manifestó su pecado. Eran ladrones desde antes, personas que parecían buenas personas. El ancianito, el hombre maduro que se vea buena persona, no es buena persona, es un ladrón, porque cuando no había la oportunidad no robó, pero cuando vio que era el tiempo de robar se aprovechó. ¿Qué había en su corazón? Un pecado, ladrón. Entonces no hay así como que un poquito de pecado. El pecador es bien pecador. Si no se ha rendido a Jesucristo, realmente es como una rata miserable. Así es el pecador. Y solamente cuando te afliges de tu pecado, cuando te das cuenta el tipo de culebra o de rata que eres, dices, Señor, perdóname. Sí soy asqueroso, pero perdóname. Y a partir de ahora voy a ser otra persona. Entonces no hay algo así como que un poquito, como este político que dijo, un poquito, robé poquito. ¿Cuál poquito? Nadie le cree eso. Un hombre que creía que era bueno, soñó que estaba como construyendo una escalera que subía al cielo. Si nos ponen la imagen, por favor. Este hombre tuvo un sueño, soñó que había construido una escalera que iba de la tierra al cielo, y que cada vez que hacía una buena obra o una buena acción, la escalera subía como un par de metros más arriba y más arriba, y cuando hacía una cosa extraordinaria, algo muy bueno, él veía que la escalera crecía mucho más arriba, y cuando daba mucho dinero para alguna buena causa, su escalera se perdió ya entre las nubes del cielo. Creció mucho su escalera, y el hombre pensaba que de seguro que cuando él muriera, su escalera, él se iba a subir por su escalera y iba a llegar derechito al cielo, porque ya había hecho una escalera muy grande. Pensaba eso cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: el que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Cuando escuchó eso, vio cómo su escalera se cayó y se hizo pedazos completamente. Entonces el hombre entendió algo: él era un pecador, que todas sus buenas acciones que había intentado hacer eran inútiles, y que lo que tenía que hacer era pedirle perdón a Jesucristo y decirle: Señor, perdóname mi maldad y dame la vida eterna para entrar al cielo, porque no hay otro camino. No es hacer una que otra obra buena y dejar de lado los mandamientos de Dios. Es arrepentirse profundamente y confiar en Jesucristo, la única manera de poder llegar al cielo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Número 1, entonces, hasta aquí. Lo primero que un hombre tiene que hacer para ser bienaventurado, una mujer tiene que hacer para ser bienaventurada, es entender su pecado. Eso es lo primero. Aquella persona que nunca se ha dolido delante de Dios, nunca le ha preocupado su pecado, dice: no, yo estoy bien. ¿Estás bien? ¿De veras estás bien? ¿De veras podrás tú decir que amas a Dios con todo tu corazón y que estás sirviendo a Dios con todo tu corazón, como dicen las Escrituras? Que realmente luchas contra el pecado, que realmente te preocupa pecar contra Dios, que cuidas tus palabras, que cuidas tus acciones. ¿Realmente eres así? Si eres así es porque ya te afligiste algún día, ya te arrepentiste. Pero si no te aflige eso, entonces todavía estás perdido, porque lo primero
Lo primero que vemos de un bienaventurado es que le dolió su pecado y le sigue doliendo, le sigue preocupando pecar contra Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es ya como una consecuencia. Si a ti ya te dolió tu propio pecado, ¿sabes qué? Te va a doler la condición del que está a tu lado. ¿Cómo puedes maltratar a tu esposa si tú mismo te sabes frágil? Si tú mismo ves a tu pobre esposa que tiene que soportar muchas cosas de esta vida, no la puedes estar ahí oprimiendo, regañando. No puedes. Te da compasión tu esposa, te da compasión tus hijos. Dices, pobres hijos míos, Señor, ayúdalos, guárdalos, Señor. Te da compasión tu vecino, no lo puedes maldecir, sino que lo saludas con amor y con respeto. ¿Cómo le va, Señor? Y procuras ayudarlo si está en tus manos hacerlo, porque te duele tu prójimo. Tú eres un hombre afligido, te duele ver la condición. De verdad que el ser humano es una miseria andando, de veras. Cada personita trae unas cargas increíbles, preocupaciones tremendas, algunas consecuencias de su propio pecado, pero otras son naturales de esta vida, que en esta vida nadie se escapa de los problemas. Entonces no podemos ver a las personas como personas que nos caen mal o que nos están estorbando. No. La gente está necesitada y necesita de tu ayuda, y tú te vas a afligir por ellos. ¿Qué es lo que el cristiano hace? El cristiano procura predicarle a las almas, procura orar por ellas, porque entiende su necesidad, entiende su dolor y se aflige por ellos. Un ejemplo, Lucas 19, versículo 41 al 44. Nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nos dice aquí que Jesús, al ver la ciudad de Jerusalén, lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Lloró porque sintió una aflicción tremenda, porque él sabía que aquella ciudad iba a ser destruida, que aquella gente, aquellos habitantes, les iba a venir una desgracia, la guerra sobre ellos, el juicio de Dios. Y lo peor de todo es porque cuando Jesús les llevó una oportunidad de escapar, les llevó una oportunidad para que se reconciliaran con Dios, ellos la despreciaron. Y a Jesús le dolió eso, porque sabía lo que les iba a pasar. Jesús se afligió por los habitantes de Jerusalén, porque sabía lo que les esperaba. Y esa es la realidad. Si tú ves una persona pecadora y ves que está endurecida, y ves que nada lo detiene, ves que sigue haciendo lo malo, sigue siendo mentiroso, sigue siendo ladrón, sigue siendo inmoral, te debe de preocupar, porque va a llegar el día en que todo se le va a acabar. Y si no se arrepiente, realmente se va a ir al infierno esa persona por los siglos de los siglos, y ahí va a estar, y nadie la va a poder sacar jamás. No la puedes ver con desprecio, aún con todos sus pecados. Te genera compasión. Dices, pobre persona, se está casi muriendo y no entiende nada del evangelio, no quiere entender. No es para que te enojes, es para que te duela. Jesús lloró por los pecadores, se afligió por las personas pecadoras. Y así también el cristiano verdadero se aflige por su propia vida, se aflige por aquellos que le rodean, por cuanto sabe que su miseria es muy grande. Para terminar, solamente decirles que hay personas que lloran. Mucha gente llora. En las novelas de la abominable televisión, mucha gente llora. Lloran por sus pecados. Ahí están las jovencitas llorando porque han fornicado y el novio las abandonó. Y están llorando, es un mar de lágrimas. Nada tiene que ver con la bienaventuranza. Esas personas no son bienaventuradas.
Esas jovencitas que se quieren matar, que se quieren suicidar por X o Y problema, es consecuencia de su maldad y de su pecado. No son bienaventuradas. Ojalá y se arrepintieran, les serviría. Pero que solo lloren y sigan igual en sus maldades, de nada les sirve. Ahí está el borracho que se da cuenta que gastó el dinero, que chocó la camioneta y que a lo mejor se peleó con la esposa y cuántas cosas hizo en su borrachera y dice, ¿por qué lo hice? Y se pone a llorar, pero sigue igual. Ahí está el adúltero que ve cómo ya su matrimonio se destruyó, los hijos quedaron abandonados y de pronto se pone a llorar. ¿Por qué? Pues por tu adulterio. ¿Por qué otra cosa? Pero sigue igual. No son bienaventuradas esas personas. Todo aquel que no deja su pecado no es bienaventurado, aunque llore. Hay gente que llora de odio, de amargura, y de verdad lloran abundantemente, pero por dentro tienen un odio increíble. ¿A poco pensamos que son bienaventurados? No. Su llanto es otra cosa. No es un llanto del que nos habla la Escritura, que es una bienaventuranza. Es un llanto de coraje, de odio. Es el llanto de Satanás. Vamos a llamarlo así. El llanto del diablo, de la amargura, del odio. Nada que ver con lo que estamos hoy hablando ni viendo. Todo aquel que sigue en sus pecados, aunque llore, está mal, está perdido. Podemos encontrar a un ladrón, un homicida que está en la cárcel. Allá en la cárcel está llorando. Pues sí, pero fue ladrón, fue homicida, y ahora está llorando porque en la cárcel está sufriendo. Pues, ¿qué esperaba? Que diga que es poca cosa, porque le espera más todavía. Mientras no se arrepiente una persona, está completamente mal, y de nada le sirven sus lágrimas. Las lágrimas que Dios valora son las de el alma afligida por su necesidad, por su pecado. Las lágrimas de aquel que llora al ver las almas perdidas, esas son muy valiosas, y algún día recibirán consolación, como dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Dice Apocalipsis 21 versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Una vez más, aquí en este libro Apocalipsis se promete un consuelo a aquel que tuvo que llorar. En esta tierra no nos podremos librar del mal. En esta tierra vamos a tener muchos motivos para llorar, porque vemos que el pecado está haciendo estragos por todas partes. No podemos estar tranquilos mientras eso veamos en esta tierra, pero algún día ya no estaremos en la tierra. Algún día Dios nos va a llamar al cielo, y yo creo que en aquel día, como dice la Escritura, ya no va a haber llanto. Ahora es cuando hay que llorar. Hay que llorar por los familiares que no han querido acercarse a Dios. Ahorita es tiempo de llorar, porque yo creo que en la eternidad, pienso yo que ya Dios no nos va a permitir ni siquiera recordarlos. No importa quién hayan sido, tu padre, tu madre, tu tío, tu tía, tu hermano, tu abuelo, ya no los vas a recordar. Te vas a dedicar a otra cosa, si tienes la bendición de estar con el Señor Jesús en el cielo. Pero aquí sí hay que llorar. Es tiempo de llorar, no es tiempo de reír, por cuanto la necesidad es muy grande, y el afligimiento del que hemos venido estudiando comienza con tu propia vida. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a concluir este mensaje. Qué bueno que Dios nos da la oportunidad de estar aquí para escuchar su palabra. Yo te invito, valora la palabra que hoy Dios te permite escuchar. No sé si te gusta o no te gusta. Un servidor solamente tiene un propósito: decir aquello que entiendo de parte de Dios que es importante que todos escuchemos y entendamos.
No venimos aquí a dar un mensaje agradable, venimos a dar un mensaje que sea útil, que puede ser a lo mejor un mensaje duro, puede ser, pero estamos a tiempo para preparar nuestra vida adecuadamente con Dios. Yo te pregunto, ¿te has afligido por tus pecados? A lo mejor te consideras cristiano, te consideras una buena persona. Yo quisiera que hoy quitaras de tu mente ese engaño. Yo te pregunto, ¿te has afligido por tus pecados? ¿Te han dolido como las mujeres esas pecadoras, que sí eran pecadoras, pero estaban llorando a los pies de Jesús y fueron perdonadas? Yo te pregunto, ¿tú te has arrepentido? ¿Ya le pediste perdón a Dios por todos tus años de maldad? Porque no digas que no pecaste. Tú sabes que tardarías mucho en escribir tus propios pecados, porque son muchos, son toda una vida de pecado. De los muchos ya ni te acordarás, pero ahí están, ahí están. Hoy Dios te invita para que lo consideres. Jesús sí perdona a los borrachos, adúlteros, ladrones, homicidas, sí los perdona. Mentirosos los perdona. Pero ¿qué tienen que hacer? Primeramente entender su maldad, afligirse por su pecado y luego tomar una decisión y abandonar para siempre su maldad. Porque el que no la abandone ciertamente perecerá, ciertamente va a ser juzgado y condenado, porque quiere decir que le está pareciendo poca su maldad, no está entendiendo su maldad. Todas aquellas personas que se han arrepentido verdaderamente se dan cuenta que han sido pecadores. El apóstol Pablo decía que era el más grande de los pecadores. Decía, yo fui el más grande de los pecadores. Y siendo honestos, cualquier pecador debería decir eso. Yo fui muy pecador, fui el más grande de los pecadores. Yo te invito para que consideres esta palabra y tomes una decisión en tu corazón. El día de hoy estamos en la presencia de Dios y tú puedes arreglar tu vida delante de Él. Tú puedes pedirle perdón a Dios y comprometerte y decirle: Señor, dame una oportunidad. Quiero entregar mi vida a ti. Quiero comprometerme contigo, Señor. Quiero caminar contigo. Dios te está invitando a que lo hagas. Estás aquí porque Dios te ha tenido paciencia, te ha tenido misericordia, pero no siempre va a ser así. ¿Cuántas veces Dios nos lleva a decir lo siguiente: no sabes tú si este es tu último día? No que te deseemos que sea tu último día, pero cuántas veces la vida nos sorprende y cuántas veces la muerte trae sorpresas también y se acaba todo. No te consideres bueno si no te ha dolido tu pecado. No te consideres bueno. Considérate lo que eres, un pecador. Y después de eso, si tienes tú el valor de arrepentirte, eso es lo mejor. Déjame decirte que las adúlteras dejan de ser adúlteras. Las prostitutas dejan de ser prostitutas. Todo pecador puede llegar a dejar de ser un pecador y volverse a Dios y volverse un hijo de Dios. Cuando alguien se arrepiente, Dios envía a su Santo Espíritu a esa persona para ayudarlo a vivir una vida de santidad y de justicia. Padre, gracias por tus palabras, Señor. Gracias porque
Tú buscas la salvación de todo ser humano. Gracias, Señor, porque en ti no hay engaño. Gracias, Señor, porque no mereciendo, Señor, ni siquiera la oportunidad, tú con mucha paciencia, Señor, has insistido para que nadie se pierda. El día de hoy, Señor, te agradecemos tu presencia, te agradecemos tu palabra. Y yo te pido, Señor, que esta palabra no regrese vacía. Padre, que sea útil a los que hoy la hemos escuchado para hacer tu voluntad. Bendito sea, Señor, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar nuestra reunión. Yo les invito para que, si usted entendió de Dios, quiere seguir buscando de Dios, no pierda lo que Dios le ha dado. El terminar la reunión no quiere decir que terminamos de estar delante de Dios, seguimos delante de Dios. Les invito para que aproveche este día. Si usted lo necesita, apártese por la tarde, váyase a un lugar tranquilo y siga meditando en su vida para con Dios, y oramos que Dios le ayude a tomar una decisión sabia y correcta, donde usted ya no se justifique y pueda nacer de nuevo y pueda ser una persona diferente, pueda ser un verdadero cristiano, no un religioso que se consuela falsamente. Yo le invito para que aparte su tiempo una tarde, y yo sé que Dios le va a ayudar y lo va a bendecir. Para eso Dios nos ha permitido este día, y solamente es un consejo, esperando que Dios les ayude. Estamos para servirles. En algo más podemos hacerlo. Los invitamos el próximo domingo 11 de la mañana. Aquí los esperamos. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una excelente tarde. Dios les bendiga.